Bueno, 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 gente. En la caja de comentarios, prácticamente en todos los videos, por no decirlos casi todos, bueno, me dejan un videíto o una sugerencia de video bastante interesante. Y es nada más y nada menos que counters. Quiero buscarle el counter perfecto a todos los personajes. Entonces, no haré eso porque sería prácticamente imposible decir, supongamos, los counters de Long son los asesinos, también si se refieren en línea necesitamos bla 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 bla. O sea, no se puede, no se puede porque es que es mucha pasta y tardaríamos horas, tal vez días, intentando sacar counters específicos para cada uno de los personajes. Pero te enseñaré la receta perfecta para que tú determines el counter perfecto para cada uno de tus personajes. Pero no se preocupen, no hablaré solamente de personajes, hablaré de tiempos de juego, hablaré de movilidad, hablaré de ítems, hablaré de estrategias, hablaré de muchas cosas y daré unos ejemplos correspondientes, pues obviamente para que ustedes disfruten de un muy buen video y salgan aprendiendo. Entonces, primero hay que entender qué es un counter. Un counter es aquella acción de un personaje que contrarresta a otro. Aquella situación que hace que un personaje se vuelva más débil contra otro. Y esto se logra de muchas formas, pero vamos primero a organizar esto de una forma muy inteligente. Vamos a tener dos triángulos, de los cuales aquí hay uno y aquí hay otro, ¿cierto? Estos triángulos son los situacionales. Ahorita los explico. Aquí tenemos tanques y aquí tenemos pokeadores. Aquí tenemos curadores y aquí tenemos squishies. Aquí tenemos asesinos y aquí tenemos burst. Bueno, aquí es a lo que voy. Estos triángulos nos van a servir muchísimo para determinar el counter correspondiente de cada uno de los personajes. Por ejemplo, los tanques joden a los asesinos porque los asesinos no logran matar directamente a los tanques. Eso quiere decir que al resistir tanto el daño, pueden devolverle, por ende, el mismo daño a los asesinos y al tener poca vida van a perder los asesinos. Entonces gana eso. Los asesinos contra los squishies ganan normalmente los asesinos porque los squishies, al tener poca vida, automáticamente se vuelven presas fáciles y por ende los asesinos disfrutan mucho más de estas cacerías. Y los squishies joden a los tanques porque tienen rango. Entonces, al tener rango y capacidad de empuje directamente sobre los tanques, van a tener daño constante y los tanques no van a poder llegar a ellos, no van a tener el aguante suficiente y el daño no existe prácticamente en ellos. Por esa razón es importante tener en cuenta esto. Y trabajándolo de una forma muy parecida, tendríamos los personajes de pokeo que joden a los personajes de burst. Aquí es a lo que voy. Los personajes que desgastan constantemente al enemigo, teniendo en cuenta que los personajes de Burst no tienen regeneración de vida, pues obviamente van a tener mucha mayor prioridad que otros personajes. Entonces, sí, los de pokeadores joden directamente a los de Burst. Cabe recalcar que los pokeadores tipo magos y otros también pues son squishies, entonces toca ser cuidadosos con eso. Los personajes de Burst, o sea, daño explosivo, son personajes que contrarrestan fácilmente a los curadores, porque los curadores son personajes que necesitan tiempo para curarse, y eso es lo que no dan los personajes de Burst. Tiempo. Entonces, por ende, al perjudicar directamente el tiempo de sus propias curaciones, no les van a dar el tiempo suficiente y pues por ende van a terminar explotando. Y por último, los curadores joden a los personajes de pokeo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los curadores se curan constantemente y los personajes de pokeo no logran matarlos obviamente de golpe. Entonces, por esta razón, los curadores pueden llegar a joder directamente los personajes de pokeo. Y así es como funciona. Espero se los hayan grabado y si no repitan este pedazote de video, o por lo menos la parte en la que vamos. Pasemos por la siguiente sección que serían los ítems. ¿Cierto? Los ítems son algo importante a tener en cuenta teniendo la razón por la cual cada uno de estos contrarresta diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de daños explosivos, como lo puede llegar a ser penetraciones planas, vamos a tener en cuenta de que vamos a intentar deletear fácilmente a los enemigos. Esto normalmente lo hacemos con asesinos, entre otros. Para poder contrarrestar esto, teniendo en cuenta los triángulos previamente hablados, vamos a armarnos defensa. Por esta razón, los asesinos no van a tener la capacidad suficiente para poder explotarnos fácilmente, y esto les da una ventaja a los squishies bastante decente, siempre y cuando sepas priorizar tu defensa. Cuando nosotros tenemos mucha defensa enfrente, tenemos que hacernos penetraciones.
Y las penetraciones pueden variar de diferentes formas, como las penetraciones generales, como lo puede llegar a ser la corriente crepuscular o el báculo del vacío, o directamente ítems físicos, como lo puede llegar a ser el rompedías y también el rompeestrellas, ¿cierto? Estos ítems nos permiten ignorar en gran medida la defensa física y mágica que tenga el enemigo, lo cual, contra los tanques, nos favorece mucho porque son principalmente estos los personajes que se hacen este tipo de defensa, y nos va a servir bastante para poderlos contrarrestar. Cuando un personaje se hace mucha vida, personajes como lo puede llegar a ser hipertanques, como los videos que traje de Byron, Dune y Athena, estos personajes se ven fácilmente contrarrestados con ítems según el porcentaje de vida máxima. Ítems como lo puede llegar a ser el Día del Juicio Final, o la Máscara de la Agonía, o la capa abrasadora, van a aportar directamente para poder matar a estos personajes, ya que pues obviamente nos va a servir para pegarles más fuerte según la cantidad de vida máxima que estos tengan. Entonces es una belleza y va a aportar muchísimo nuestro daño contra ellos. Supongamos, si nosotros nos hacemos mucho daño continuo, como lo son la Máscara de la Agonía, prácticamente todas las builds de DPS que tiene esto, o directamente los daños constantes, como lo puede llegar a ser con la capa abrasadora, vamos a tener que buscar sustain. La capa abrasadora en este caso se descarta porque sigue siendo daño constante, entonces reemplacémoslo directamente por la ira dracónica. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hacemos daño continuo. ¿Cómo contrarrestamos el daño continuo? Con sustain. Eso quiere decir que ítems como lo pueden llegar a ser el tomo insaciable, como lo puede llegar a ser la lágrima de la sangre, y por último, como puede llegar a ser la furia del jefe supremo, nos van a aportar un montón. Pero ojo, no solamente estoy hablando de ese tipo de sustain. Por ejemplo, ítems como lo puede llegar a ser la ira sangrienta, y también como lo puede llegar a ser, por ejemplo, el destino o por ejemplo el cielo puro, son ítems que nos aportan este sustain del tipo de cielo puro, que nos incrementa la reducción de daño, o por lo menos que evitan que nos maten directamente, como lo puede llegar a ser el destino, o directamente los escudos que nosotros adquirimos con la ira sangrienta, nos van a aportar para el sustain, y pues por ende nos van a servir para los intercambios que nosotros tengamos en medio. Entonces esto cuenta como sustain, y por ende los personajes de DPS no van a poder matarnos tan rápido, y por ende vamos a acercarnos a ellos y terminar sus ejecuciones. Y en siguiente parte, ¿cómo contrarrestamos el sustain? Normalmente esto lo reflejamos con curaciones, ya que pues no hay forma de contrarrestar los escudos actualmente más allá del daño. Pero puede llegar a ser la capa abrasadora, que es un cortacuras. También puede llegar a ser el báculo venenoso, porque también aplica cortacuras. Y por último, y no menos importante, el castigador mortal, porque también aplica cortacuras. Entonces, esta es la forma en como nosotros contrarrestamos directamente ciertas builds y ciertos personajes que no necesitan, supongamos, sustain, porque ya tienen implementados en su kit general, como lo puede llegar a ser, supongamos, en este caso, Augran, ya que pues Augran de por sí ya tiene regeneración de vida con su segunda habilidad y con su tercera, o sea, hace la ultimate. Y favorece un montón a estos personajes, ¿listo? Esto es algo indispensable a tener en cuenta. Los ítems son cruciales para saber armar contra un counter. Por eso a veces sufren ustedes, porque no saben cómo armar sus personajes en contra de otros. Ahora, pasemos por la siguiente sección, que sería directamente el tipo de estrategias que nosotros vamos a tener para poder contrarrestar directamente dichos personajes. Por ejemplo, los efectos de control, como lo pueden llegar a ser las supresiones, los levantares, las ralentizaciones, los congelamientos, como lo puede llegar a ser el de Frost, como lo puede llegar a ser el de Guyan, las provocaciones, los silencios, las reducciones de daño. Todos estos son importantes. ¿Por qué? Porque nos sirven para neutralizar los asesinos. Estos personajes que necesitan acercarse pero que tienen muy poca vida, vamos a poder contrarrestarlos fácilmente por este motivo. Los efectos de control a personajes con tan poca vida nos van a permitir tener un tiempo muerto en el cual vamos a poder matarlo. Y por ende vamos a tener esta ventaja superior sobre estos enemigos. Y repito, son cruciales para poder contrarrestarlos. De paso, personajes con alto escape, como lo puede llegar a ser, por ejemplo, Dharma con sus desplazamientos, o directamente desplazamientos en general, van a poder contrarrestar fácilmente a los DPS. ¿Por qué? Porque los DPS normalmente quieren buscar rango
entre el enemigo y pues obviamente él, lo cual pues los desplazamientos nos favorecen directamente a la persecución contra estos personajes. Por eso personajes como lo son Musashi pueden contrarrestar fácilmente los asesinos porque tienen un desplazamiento gratuito sobre los enemigos y pues por ende vamos a llegar a conseguir el asesinato que obviamente vamos a necesitar para contrarrestar a estos DPS. Y favorece un montón, se los juro. Y por último, las trampas. Las trampas son recursos muy importantes como pueden llegar a ser desplazamientos y también empujes principalmente, que estos nos sirven para contrarrestar los tanques, pero los tanques se ven principalmente contrarrestados con los ítems. Indispensable tener en cuenta lo del tema de las penetraciones, daño por porcentaje de vida máxima y de paso los ítems que también aplican reducción de sustain obviamente van a ser cruciales para poder contrarrestarlos, pero recuerden, los personajes con desplazamientos y al mismo tiempo empujes como lo puede llegar a ser la tercera de Long van a ser cruciales para poder contrarrestarlos. Pero bueno, ya teniendo en cuenta lo del tema de los triángulos, de lo del tanque, squishies, asesinos, pokeadores, curadores y burst, y de los tipos de ítems que nosotros podemos utilizar para contrarrestar curaciones, daños explosivos, DPS, entre otros, pues obviamente vamos a tener que entender cómo aplicarlo. Y voy a dar unos ejemplos en específico. Por ejemplo, vámonos para la línea de choque y uno de los que más me han preguntado sería, por ejemplo, Dune. Dune es un personaje muy interesante, pero para analizarlo debemos tener diferentes cosas en cuenta. Por ejemplo, 1. El tipo de daño. El tipo de daño que este personaje hace normalmente trabaja por porcentaje de vida máxima si lo trabajamos como hipertanque, lo cual pues se puede contrarrestar con los ítems, pero también es daño físico. Por ende, los personajes que se hacen resistencia física, o sea, armadura, va a contrarrestar fácilmente a este personaje y favorece muchísimo. Sin contar de que ahora vamos a trabajar con rangos. Hay que tener en cuenta diferentes aspectos de rango. 1. El rango de autoataque. Este es Dune y este es su rango de autoataque. Segundo, el rango de habilidades. Este sería el rango directamente de su habilidad, de su primera habilidad. Y por último, y no menos importante, la Ultimate. La Ultimate es un desplazamiento, pero en este punto cuando nosotros gastamos la Ultimate cambia nuestro punto de origen y pues por ende este es nuestro rango original. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿listo? ¿Qué es lo que significa? Que nosotros vamos a tener muy en cuenta los desplazamientos del enemigo y al mismo tiempo el rango de sus habilidades y autoataques para poder mantener un rango estable contra estos personajes. Esto nos sirve para saber más o menos cuál es el rango correspondiente de su iniciación y al mismo tiempo de cómo poderlo contrarrestar según su utilidad. Al saber que es un personaje tanque y luchador, vamos a poder contrarrestar directamente como con ítems, como directamente tener en cuenta de que sus recursos son importantes. Ahora, el tiempo de juego y sus power-ups o power spikes, ¿listo? ¿Qué es lo que significa? Que este juego temprano nos da a entender una cosa. Bueno, según la experiencia que yo tengo con el personaje. La segunda habilidad es un escudo, ¿cierto? Que nos permite lanzar la ultimate en ciertos tiempos. Cuando nosotros tenemos la segunda, cada autoataque hasta un máximo de 3 va a reducir el enfriamiento de la ultimate. Pero cuando el escudo es consumido en su tiempo, este valor, o sea, esta reducción no se va a aplicar. Esto quiere decir que la ultimate va a tener el cooldown completo. Por ende, en principio de juego el escudo tiene mucho más valor porque pues obviamente nos va a aportar más sustain y al mismo tiempo más reducciones de enfriamiento. Pero, si supongamos llegamos a juego tardío, el escudo prácticamente no dura nada. El efecto de sustain de este personaje se reduce. Por esta razón, es fácilmente contrarrestable en juego tardío. Eso no quiere decir que en juego medio y en juego tardío vaya a ser inútil. No, es lo contrario. Cambia su utilidad. Y aquí es donde radica directamente el sector de aguante, el sector de efectos de control. Y hablando de control, eso es otro aspecto que hay que tener en cuenta. ¿Qué tipo de efectos de control tiene Dune? Tiene levantar, tiene ralentización y de paso tiene un stun en su mano. ¿Qué es lo que significa? Que debemos tener en cuenta cuáles son los aspectos y rangos correspondientes hablado ya previamente, para poder contrarrestarlo y saber cuándo atacar según el cooldown de sus habilidades, lo cual es algo indispensable. Y por último, hay que tener en cuenta si es un personaje squishy, lo cual
o su tipo de aguante, lo cual ya sabemos que este personaje aguanta mucho y por ende ya podemos buscar la forma de contrarrestarlo. Así funcionará prácticamente con todos los personajes. Vamos a hacer otro ejemplo, un personaje de línea de medio. Vamos por, no sé, por ejemplo, la princesa Frost. La princesa Frost es un personaje que tiene daño mágico. Bien, esto significa que resistencia mágica nos va a servir para poder contrarrestar. De paso, hay que tener en cuenta su rango. Este es el personaje, este es su rango de autoataque, este es su rango de ultimate, ¿cierto? Este es su rango real. ¿Qué es lo que significa? Que esto es lo que debemos tener en cuenta al momento de pelear. Pero en el momento en el que se gasta su ultimate, todo esto es apertura. ¿Listo? Y esto es algo a tener en cuenta, lo cual reduce su rango, pero es algo importante. ¿Listo? De paso hay que tener en cuenta también su tiempo de juego. Como nos damos cuenta, es un personaje equilibrado, que funciona bien en principio, en juego medio y en juego tardío. Pero su utilidad dentro del juego cambia. En principio de juego es más control, en juego medio es control y daño, y en juego tardío es daño principalmente, porque los efectos de control se ven contrarrestados por ciertos aspectos adicionales externos, como lo puede llegar a ser la tenacidad. Entonces es algo indispensable a tener en cuenta. Y por último, ¿qué tipo de control aplica? Por ejemplo, cuando se totea el escudo, ralentiza. Cuando se pega la primera, ralentiza. Cuando pega el autoataque, ralentiza en su tercera carga. Cuando pega la segunda habilidad, genera una congelación. No funciona igual que un stunt, aunque se contrarresta de la misma forma. Y por último tenemos una ultimate que ralentiza, pero es una ralentización constante, persistente. No es como las otras que es por un tiempo limitado. Siempre y cuando tú permanezcas en la ultimate, va a ser permanente directamente esta ralentización. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente el aguante. ¿El personaje aguanta? No. Esto lo vuelve un squishy. Entonces automáticamente es neutralizable. Espero este video sea de su agrado y que la verdad haya servido mucho la explicación, porque es un video complicado. Repito, el decirle, supongamos, Chouyue tiene counters y counters y counters y counters y todo eso es complicado. Pero el entender las bases del cómo se counterea un personaje les va a facilitar directamente cómo poder jugar contra ellos. Y pues obviamente van a entender todo. Los ítems y el tipo de personaje que tú estés manejando va a ser crucial para mantenerlos a raya. Entonces, domina eso y dominarás prácticamente todos tus juegos. Y en el caso tal de que te contrarresten, jugar en torno a alguien que sí pueda aportar directamente a counterear a ese personaje. Y protegerlo va a ser algo indispensable. Entonces, nada, gente. Espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nuggets. Bye, bye.